Bien, reciban un saludo, jóvenes. En la semana pasada estuvimos en la clase virtual y estuvimos hablando sobre lo que eran vectores. Para hacer un breve repaso y porque no se pudo subir la clase grabada, voy a comentarles y a recordarles más o menos de qué se trata cuando hablamos de un vector. Un vector es o tiene relación con lo que nosotros hemos visto anteriormente cuando hablamos de una medida. Bien, para hablar de un vector nosotros necesitamos, en este caso, conocer sobre todo qué es una magnitud. Yo les comentaba que una magnitud puede ser, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de medidas de velocidad. Si yo hablo de una medida de velocidad, yo voy a decir, la velocidad yo la puedo medir, por decirlo así, la puedo poner en unidades de metros. Y puedo decir, bueno, metros por segundo. Y puedo decir, bueno, un carro va a 100, bueno, mejor dicho, a 1000 metros sobre segundo. Sobre segundo. Otras personas podrían decir, bueno, a mí no me gusta trabajar con metros porque son unidades más pequeñas, me gusta trabajar con los kilómetros. Y podría decir, bueno, el automóvil va a 1 kilómetro, kilómetro por segundo. Bien, no solamente hay medidas de velocidad, sino que también tenemos otro tipo de magnitudes que son las que estamos más acostumbrados a usar, por ejemplo, una medida de longitud. La medida de longitud, nosotros podemos usar varias unidades para medir longitudes. Igual podemos usar los metros, podemos usar los kilómetros, podemos usar las pulgadas. Y así tenemos varios tipos de magnitudes. Por ejemplo, la magnitud del volumen, que la podemos tomar volúmenes que pueden ser, por ejemplo, litros. Pueden ser litros, pueden ser mililitros, pueden ser galones, entre otros, o metros cúbicos. Entonces, cuando hablamos de esto, estamos hablando de una magnitud. Una magnitud. Pero bien, como nosotros aquí ya no vamos a hablar de medidas únicamente, sino que vamos a hablar de lo que es un vector o a qué se refiere cuando hablamos de un vector. Este tema yo les decía que va a ser bastante estudiado o bastante utilizado cuando ustedes miren en física movimientos y cuando miren fuerzas. Entonces, este tema se relaciona bastante en ese aspecto. Cuando nosotros hablamos de un vector, hablamos de algo parecido a esto. Aquí si se fijan es una especie de línea, aunque no me permiten hacerlo recto. Veamos a ver si tengo alguna opción. Bueno, aquí parece que sale un poco mejor. Entonces, eh, esa línea que yo acabo de dibujar, si se fijan, esa línea azul con una flecha va a tener una magnitud. Magnitud quiere decir que ese vector va a representar una medida. Bueno, ya puede ser una medida de longitud o puede ser una medida de fuerza, puede ser una medida ¿de qué? De, de distancia. Entonces, si yo hablo sobre la magnitud, yo, por ejemplo, para saber la magnitud de este vector, yo les comentaba que teníamos que hacer uso de reglas. Por ejemplo, en este caso, aquí yo tengo una regla. Si yo mido este vector, vamos a ver, coloco la regla. Obviamente es una simulación porque ninguna de las dos imágenes están a escala, pero vamos a hacer el intento. Entonces, si yo mido este vector, coloco la regla justamente aquí. Y si se fijan, vamos a ver, aquí yo tengo el vector.
el vector me dice que mide aproximadamente 17 centímetros. Si se fijan, dice 17 centímetros. Esto quiere decir que yo puedo colocarle aquí que la magnitud del vector son 17 centímetros. Ahorita no es necesario colocar las unidades, pero sí se las coloco para que ustedes sepan de dónde viene la medida de esa magnitud. Ahora bien, ya medí la magnitud con la regla, pero también necesito medir otro aspecto. Aparte de la magnitud, los vectores tienen una dirección. ¿Cómo se mide la dirección? Pues la dirección, para hacer uso de esa medida, vamos a utilizar la otra herramienta, que es el transportador. Para medir la dirección de un vector, nosotros colocamos el transportador, y si se fijan aquí, esta línea verde que tiene el transportador me da más o menos la pauta de la horizontal. Entonces yo siempre tengo que hacer una especie de línea imaginaria colocando el transportador, sabiendo que este es el valor de 0. Y voy a medir más o menos cuál va a ser la dirección que tiene este vector. Entonces este es el vector de 0 grados. Entonces voy a colocar el transportador a manera de que me quede el 0 en esta posición. Si se fijan, el 0 me queda en esta posición. 90 grados queda aquí y se vuelve a repetir porque este es un transportador doble. Entonces, si se fijan, aquí tengo la dirección de 0, más o menos colocada desde la horizontal, aquí. Y el vector dice que cruza más o menos entre 30 y 40. Entonces yo puedo decir que la dirección de ese vector, a ver, si trazo una línea, debe ser recta. Entonces, si yo trazo una línea de referencia, yo miro que la abertura que se forma entre esta línea, que cruza justamente por el 0, hasta llegar a donde está el vector azul, en este caso, me da una medida aproximada de 35 grados. Entonces, cuando hablamos de un vector, nosotros tenemos que tener claro que el vector tiene una magnitud, que va a ser la medida que tiene el vector, y además de esa medida que tiene el vector, nosotros tenemos que saber que el vector tiene una dirección. Por eso es una línea que está acompañada justamente de una flecha. Entonces el vector va a tener magnitud y va a tener dirección. Eso es lo básico para poder trabajar con vectores. Saber que tienen medidas tanto de un módulo, de una norma, que también es el equivalente. Cuando escuchamos la palabra magnitud, podríamos decir que tiene una norma o que tiene un módulo. Y hablar de dirección, que es más o menos la posición en la que se encuentra dicho vector. Bien, para entenderlo un poco mejor, nosotros tenemos justamente ese vector, pero bien, en el libro, en la página 86, se nos planteaba una actividad. Esa actividad ustedes tenían que desarrollarla y decía justamente determinar si los siguientes vectores son iguales, opuestos o distintos y justificar en cada caso. Yo les comentaba a sus compañeros y a los que pudieron estar presentes en la clase virtual que estos vectores van a ser iguales únicamente, la condición aquí es que dos vectores son iguales solamente si tienen la misma magnitud y la misma dirección. Para eso tenemos que hacer uso de la medición. Entonces, en el libro ustedes ya tienen estos vectores y los van a medir, así como yo hice con el vector anterior. Entonces, vamos a ver.
¿Qué es lo que van a hacer ustedes en esta actividad? Ustedes con una regla, más o menos como esta, van a venir y van a medir dichos vectores. Vale, ustedes van a colocar su regla. Obviamente, como les digo, ustedes no les van a dar estas medidas porque ninguna de las dos cosas están a escala. Ustedes van a colocar la regla y van a medir. Por ejemplo, si yo coloco la regla aquí, a mí me dice que el vector mide 5 centímetros. Entonces, voy a medir el vector verde. El vector verde mide 5 centímetros. Y este vector mide 5 centímetros. ¿Tienen la misma dirección? Sí, tienen la misma dirección. Ambos están apuntando hacia la derecha. Entonces, como estos vectores tienen la misma magnitud, los dos miden 5 centímetros, tienen 5 de magnitud y tienen la misma dirección, que es justamente hacia la derecha, entonces estos vectores son iguales. Luego van a hacer lo mismo con este. Pero aquí yo me voy a fijar en una cosa. Por ejemplo, el vector azul, el verde y el rojo tienen diferentes direcciones. Aquí lo que me está diciendo, el azul apunta hacia la derecha. Bueno, si lo queremos ver con una inclinación, apunta noreste. El verde apunta en dirección sur-oeste, apunta un poco inclinado hacia abajo. Y este apunta en dirección del este. Entonces, ustedes me van a decir, pero yo cómo voy a saber más o menos cuál es el este, el norte y el sur. Más o menos tenemos este tipo de referencia. Hacemos una cruz, como el plano cartesiano. Entonces aquí nos dirigimos nosotros por los puntos cardinales y decimos el norte, el este, el sur y el oeste. Entonces, como estos vectores, este vector está justamente en esta dirección, entonces decimos que está en el noreste. Y como el vector verde está justamente en esta dirección, entonces nosotros decimos que está en dirección sureste. Entonces, primera condición que yo les mencionaba es que para que un vector sea igual, los vectores tienen que tener la misma magnitud y la misma dirección. Puede ser que estos tengan la misma magnitud, vamos a corroborarlo. Voy a medirlos. Por ejemplo, este me dice que mide, vamos a ver, ese vector me dice a mí que mide aproximadamente 5. Y este vector pueda que mida también 5. Entonces tiene la misma magnitud, pero la dirección es diferente. Entonces estos vectores son diferentes. Pero aquí nosotros nos piden una clasificación que podría ser iguales, opuestos o distintos. Entonces ya vimos que estos son iguales. Estos vectores que están aquí tienen la misma magnitud, pero tienen dirección contraria. Entonces a estos vectores nosotros le vamos a llamar opuestos. Y aquí nosotros miramos magnitudes que tienen la misma dirección. Ambos están apuntando hacia el mismo lugar, pero si se fijan, el vector azul es más grande que el vector verde. Y el vector rojo es un poco más pequeño, pero aún así también es más grande que el vector verde. Entonces, estos vectores tienen diferente magnitud, pero tienen la misma dirección. En este caso, estos vectores se llaman distintos. Entonces, a estos nosotros le llamamos vectores iguales. Estos son los iguales. Estos son los opuestos y estos son los distintos. Esa es la forma de trabajar con esos vectores. Ahora, ahí mismo, en la misma actividad, se nos va a pedir encontrar cuáles de los siguientes vectores tienen igual módulo y justificar en cada caso. Igual módulo, yo les especificaba que cuando el libro menciona módulos se refiere a la magnitud. Entonces nosotros tenemos que medirlos para saber si tienen igual módulo. Vamos a medir cada uno de los vectores que están diferenciados por colores. Esos colores que nosotros tenemos aquí, por ejemplo el color verde, coloco la regla, el color verde mide 5. Vamos a ver qué otro vector podría ser igual a él. El amarillo se mira que es un poco largo, entonces vamos a medirlo a ver si tiene la misma magnitud.
El vector amarillo justamente tiene 5. Quiere decir que el vector amarillo y el vector verde son iguales. Entonces, como nos pide determinar cuáles son iguales, entonces nosotros podemos marcarlos, para si lo están haciendo en el libro o no lo están dibujando, para que apliquen y lo usen en el libro. Entonces, puedo escoger y decir, bueno, estos dos son iguales y los encierro con un solo color. Luego puedo ver si estos dos son iguales. Es decir, pero iguales en el sentido de que tienen el mismo módulo, ¿no? Entonces, si estos dos son iguales, pues los voy a encerrar. Pero si se fijan, usé diferente color para remarcar cuáles son los iguales y cuáles no. Lo mismo van a hacer ustedes en el inciso B. En este caso dice la figura ABC es un hexágono regular, determine dos parejas de vectores que sean iguales con igual sentido. Entonces, por ejemplo, estos vectores que tienen ustedes aquí, este y este, que está vertical, tienen la misma magnitud y tienen igual sentido. Luego les dice una pareja de vectores de distinta dirección pero de igual módulo, es decir, que midan lo mismo pero que estén en direcciones contrarias. Si se fijan, aquí nosotros tenemos, por ejemplo, este vector tiene la misma magnitud pero tiene dirección contraria, lo mismo que este. Entonces ahí se cumple. Y después van a encontrar una pareja de vectores con distinto módulo, es decir, que midan distinto pero que tengan la misma dirección. Entonces dentro de la misma figura ustedes lo van a ir marcando. En eso consiste esa actividad. Ahora bien, cuando miré algunas preguntas, miraba que estaban cometiendo algunos errores. Por ejemplo, yo les comentaba que para sumar vectores nosotros hacemos uso por ejemplo, dos métodos. En este caso el método sería el método de la cabeza y la cola y el método del paralelogramo. Algunos libros los mencionan de forma diferente. Entonces, cuando hablamos de un vector, nosotros podemos decir que tenemos esos dos métodos para poder sumarlos. ¿En qué consisten esos métodos? Por ejemplo, si yo tengo este vector azul, ese vector azul puede representar, por ejemplo, cualquiera de estos vectores que estén aquí. Yo tengo este vector y tengo un vector, veamos, de otro color, y tengo un vector anaranjado. A mí me dicen que tengo que sumar esos dos vectores. Entonces, ¿qué es lo que hago para sumar esos dos vectores? Existen dos métodos. El método que yo les comentaba es el método de la cabeza y la cola. ¿Qué quiere decir esto? Este fue mi primer vector, el vector azul. Entonces, yo debo colocar o dibujarlo de nuevo. Van a dibujar de nuevo el vector con la misma medida y la misma dirección. Entonces lo van a hacer haciendo uso de la regla. Entonces luego que ya tenemos este vector, aquí nosotros nos facilita porque tenemos una cuadrícula. Entonces la cuadrícula ya nos dice más o menos en qué dirección va a estar. Por ejemplo, vuelvo a dibujar el verde y lo dibujo aquí. Pero ya lo vamos a hacer. Entonces, aquí me dice a mí que el vector que yo tengo aquí está justamente en esta dirección. Algo así. Entonces coloco. Se les habla de la cabeza y la cola, es decir, la flecha, la punta de la flecha con el inicio del vector. Se colocan ambos en esta dirección. Siempre respetando la dirección que tienen ellos. Es decir, si este tiene su dirección, este tiene su dirección. Entonces, para medirlo, nosotros lo que vamos a hacer es con la regla, en este caso, veamos, tomamos la regla y vamos a medir aquí desde dónde empieza el vector. Tomamos la regla y tomamos desde dónde empieza el vector hasta dónde termina. Algo así. Y vamos a trazar la línea.
Entonces desde aquí hasta aquí. Entonces se traza una línea con la regla que a ustedes les va a salir, espero que derechita, a mí no me va a salir derecha. Van a trazar la línea hasta donde llegue el vector y van a medir cuánto mide en esta parte ese vector. ¿Cuánto mide? Entonces la medida de esa respuesta va a ser justamente la medida del vector resultante. Así se trabaja con la suma. Ahora bien, cuando hablamos del otro método, el otro método tiene la peculiaridad de que se forma un paralelogramo. Entonces, ¿el otro método en qué consiste? El otro método consiste en que a los dos vectores los voy a colocar cola con cola. Vaya, tengo este vector aquí y su cola está en este extremo donde estoy señalando. Entonces, el otro vector lo coloco justamente en este sentido. ¿Y qué voy a hacer? Voy a duplicarlos, es decir, voy a dibujar dos veces los mismos vectores, pero ahora de la siguiente manera. Entonces, por ejemplo, este, control, y lo dibujo justamente aquí. Aquí tengo el vector. Lo dibujo igualito. Lo puedo diferenciar haciéndolo con una línea punteada para determinar de que ese es el vector como una sombra. Y este va a ser la copia que voy a hacer del siguiente. Entonces este de la misma manera. Entonces el vector me va a quedar algo así. Y si se fijan se forma un paralelogramo. Entonces la medida de ese paralelogramo la voy a determinar pasando una línea que cruce los dos hasta que llegue a la punta. Entonces esa va a ser la medida del vector. Así voy a sumar vectores. Bien, así más o menos traté de explicárselos, pero les voy a hacer el ejemplo que está en el libro y cómo se debe más o menos trabajar. Entonces, vamos a borrar, bueno, vamos a quitar estos para que no me interfiera. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos este vector, el vector A, y a mí me dice que yo debo sumar el vector A con el vector B. ¿Cuál es el vector B? El vector B es este vector. Si se fijan, es un vector que está a la mitad de la cuadrícula de forma oblicua y apunta hacia arriba. Entonces ese vector yo lo voy a dibujar aquí. Y voy a aplicar el método, vaya, primero voy a aplicar el método de la cabeza y la cola. ¿Cómo funciona el método de la cabeza y la cola? Pues voy a dibujar justamente el vector B, que el vector B, a ver, permítanme. Vamos a usar, tal vez este es un poco mejor. El vector B está un poco en esta dirección. Entonces, lo dibujo con la regla, atravesando de forma oblicua. Y vamos a hacer entonces la medida del vector. ¿Cuál va a ser la medida del vector resultante? La medida del vector resultante la voy a poner aquí en azul. Van a tomar desde la cola del primer vector hacia la cabeza del último vector. Y van a poner la medida de ese vector. Entonces van a medir cuánto mide. Si mide 2 centímetros. Y lo dibujan. Entonces, en este caso solamente van a hacer el dibujo de los dos vectores y les pueden colocar la medida que tienen. Ahora, si yo usara el método del paralelogramo sería de la siguiente manera. El método del paralelogramo me dice a mí que yo debo usar, o sea, colocar los dos vectores cola con cola. Entonces sería algo así. Este sería el vector B. Este es mi vector B. Entonces ya coloqué el vector B que está dibujado en la otra parte aquí del... Ese es el vector B. Lo volví a dibujar yo aquí para poder sumarlo con A. Entonces, el vector B, si estoy aplicando el método del paralelogramo, se va a hacer de la siguiente manera. Entonces, ya dibujé el vector B. Ahora voy a volver a dibujar el vector A. El vector A lo voy a dibujar aquí. Se los dibujo con una línea punteada. Y siempre les recuerdo que a ustedes les va a salir derecho. A mí no me funciona derecho por la cuestión del mouse.
van a dibujar este vector y van a dibujar el otro vector, que el otro vector va a ser este. Algo así. Entonces le va a quedar el vector algo así. Este vector y este vector. Entonces la medida del vector va a ser la diagonal que se forma en ambos. En este caso, esta es la medida del vector. Y si se fijaban, siempre corresponde a la otra medida. Es decir, hagan como lo hagan con cualquier método, les va a dar la misma respuesta. Método del paralelogramo o método de la cabeza y la cola. Pero por eso el libro les propone hacerlo dentro de la cuadrícula, para que puedan desarrollarlo de esa manera. Y justamente esa es la tarea que les queda asignada para entregar en esta semana. Y justamente no es nada del otro mundo. Ustedes van a sumar, por ejemplo, el vector A con C. El vector A podría ser el vector A que estaría aquí. Y ustedes trazan la línea. O por ejemplo aquí, si lo quieren hacer por el método del paralelogramo. Y el otro método que sería el de los tres aquí. Dibujan, trazan la línea y eso. Por eso tienen la cuadrícula. Con la cuadrícula ustedes simplemente van a agarrar la regla, dibujar las rectas y ya van a tener asegurado la misma medida. Entonces en eso consiste la actividad. Espero que no tengan ninguna dificultad y el día de mañana vamos a entrar con otra parte del tema, que sería la parte de la multiplicación de los vectores.